método de distribución de corriente. Y déjenme, voy a prender la cámara. Es importante la visualización del profesor, pero no siempre nos alcanza el internet, ¿de acuerdo? Entonces, si en algún momento se pierde la presentación o perdemos la calidad, me avisan, ¿de acuerdo? Y entonces cerramos la cámara. Estoy atenta, ¿de acuerdo, ingenieros? A ver, Sí, profe. ahí, parámetros de antenas, ¿los ven? Sí, maestra. Muy bien. Ok, a ver. Aquí quiero que me platiquen, ingenieros, ¿qué es una antena? ¿Sí? ¿Qué encontramos como definición de antena? Escucho. ¿Puedo ¿Qué participar, encontramos? profesora? ¿Mande? ¿Puedo participar? Sí, por supuesto. Voy Yo a quitar encontré, la presentación y voy a escucharle. Ábrame su cámara tantito, ingeniero. sí, de un momento, ¿ya me puede ver? Ya lo puedo ver, nomás le veo los ojos, pero entiendo que Es que estoy desde el celular. Ah, ¿y por qué, ingeniero? Es que en los otros dispositivos me falla el Teams, únicamente en Teams, entonces por eso estoy desde el celular. ¿Y si puede escuchar y ver la presentación? Ah, sí, claro que sí. Ay, bueno, me preocupo. Muy bien, ingeniero Daniel, cuénteme, por favor. Yo encontré en una de las definiciones que una antena es aquella parte de un sistema transmisor o receptor diseñada específicamente para radiar o recibir ondas electromagnéticas. Ay, muy buena definición. Ok, transmisor, receptor. Y entonces usted matemáticamente ya lo puede llevar a la definición en el sentido de vector de Poynting. ¿De acuerdo? Quiero que se quede con eso, ingeniero. Bien, voy a pedirle a Héctor. Ingeniero Héctor, ábrame por favor su cámara y micrófono. Buenos días, profesora. Buenos días, Héctor. Cuénteme, deme otra definición de antena y dígame de dónde la sacó. Ok, ahorita le digo. Ok, Sí, yo lo que encontré que es un dispositivo que sirve para transmitir y recibir ondas de radio. Convierte la onda guiada por la línea de transmisión en onda electromagnética que se pueden transmitir por el espacio libre. ok. ¿Y su fuente? De una página de internet llamada Ecurred. Ok. ¿Y por qué no se fue a los libros, ingeniero Eduardo? Ah, una disculpa. Está bien, está bien. Necesito que verifiquemos la fuente, ¿estamos? O sea, Sí, todo lo que viene adelante va a ser algo que van a tener en la red, pero me interesa mucho las fuentes serias, y las fuentes serias son las que firman quien escribe, y en este caso pues son los libros, ¿de acuerdo? sí. Muy bien, uno más, gracias, ingeniero Eduardo. Ingeniera Jocelyn, ábrame su cámara, por favor, ingeniera Jocelyn. Gracias. Una tercera definición de antena, por favor. Bueno, dice, puede ser descrita como un objeto metálico o alambre o un conjunto de ellos usando para convertir corriente de alta frecuencia a ondas electromagnéticas o viceversa. Perfecto, de acuerdo, me gusta, está completa. ¿Y cuál es su fuente? Sistemas de propagación y diseño de antenas enfocados al análisis de enlaces de comunicaciones del ingeniero Antonio Cayetano Lozano García. No conozco ese libro, pero muy bien, de acuerdo. Gracias, ingeniera.
Jocelyn. Muy bien, una más y me voy a parámetros de antenas. Por favor, ingeniera Caro. Perdón, es que desconecté mi cámara, lo voy a volver a conectar. ¿No puede encender la cámara? ¿Le cuesta? Es que la desconecté. Ok. Gracias, Caro. Cuénteme. Que una antena es un dispositivo diseñado con el objetivo de emitir y o recibir ondas electromagnéticas hacia o desde el espacio libre. Cuente. Fue Antenas de Telecomunicaciones de José Manuel Huidobro, es una revista digital de Acta 2013. Huidobro, ok. Sí estoy. Muy bien. Gracias. Ok. Necesito que se involucren en el concepto de investigación. Veamos. ¿Qué sigue? ¿Qué necesito que hagan ustedes antes de que yo llegue a esta definición? ¿Sí? Voy a mostrar. Por favor, estoy proyectando. ¿Me pueden decir si ya ven la presentación? Sí, maestra. Sí, profesora. Muy Sí bien. se ve. Ok. Fíjense. Voy a subir esta plantilla. A mí me encantaría, ¿sí?, que me hablaran de la historia de las antenas. 2 diapositivas, ¿sí? Van a hacerme 2 diapositivas de la historia de las antenas, ¿sí? Háganme una línea de tiempo. ¿Qué sucede en el primer momento, en el segundo, en el tercero, en el cuarto? ¿Qué pasa hoy? ¿Sí? Después, definición de antena. Y ahí me van a poner estas 3 definiciones de antenas que encontraron, ¿sí? Pero necesito que me pongan su fuente. ¿Sí? Una cosa que tenemos que aprender los ingenieros desde ahora, porque ustedes van a hacer una tesis. Si yo pongo en mi tesis la definición de antena y no la referencio, estoy diciendo que yo inventé, ¿sí?, esa definición, y pues nada más lejos podría suceder de eso. Entonces, ¿qué necesito hacer? Pues referenciar. Esto es lo que necesito aquí. Voy a mandarles la plantilla, pero necesito que vayan tomando nota. Van a ver, tomen nota, por favor, ingenieros, ¿sí? Voy a tener una presentación de contenido, una diapositiva, perdón, de contenido, que es lo que vamos a abordar. En su introducción, quiero que me pongan una línea de tiempo. ¿De acuerdo? Aquí me van a poner una línea de tiempo. Después, definición de antena. Y aquí me van a poner 3 fuentes bibliográficas. Y me van a buscar una clasificación de antenas. Hay muchas definiciones de antenas, ¿sí? Van a leerlo primero y yo los voy a guiar. Primero vamos a buscar cuáles son los tipos de antenas que existen. Esto de aquí, ¿sí?, es el preámbulo para que yo pueda captar la atención respecto de mi presentación. Y después, lo más importante, ¿sí?, que yo voy a leer son los parámetros de antenas, lo que yo voy a buscar. Voy a buscar el concepto de diagrama de radiación. Lóbulos principales, laterales, posteriores.
Este diagrama se asocia al concepto de ganancia, al concepto de factor de antena, de polarización, de VSWR y mi concepto de aislamiento. Esto que tengo aquí, ¿sí? Ingenieros, van a ayudarme a concluir, ¿sí? Estas conclusiones van a ser individuales. La presentación es en equipo y mis conclusiones son individuales. Y voy a tener una diapositiva de bibliografía o de referencias. ¿Qué significa? Que si solo usé libros, puedo decir bibliografía. Si me auxilié de algunas imágenes de internet, necesito que me las referencien, ¿de acuerdo? ¿De dónde las sacaron? Recalco y les digo, mis conclusiones van a ser individuales. Mi presentación en general va a ser una presentación de equipo. Denme un minuto. Listo. Perdónenme, es que sentía que me ahogaba. Bien, entonces, a ver, ¿tienen dudas sobre lo que vamos a hacer? Profesora, ninguna. Perfecto. Quiero decirles, ingenieros, que necesito que vayamos a los libros y necesito las ecuaciones matemáticas que definen mis conceptos, ¿de acuerdo? Y el entendimiento de las expresiones matemáticas. No quiero una presentación de Wikipedia, ¿de acuerdo? Vamos a entrar muy serios. Ahorita vamos a escribir los nombres de la bibliografía en un momentito, ¿ok? Entonces voy a identificar objetivos, voy a definir antena, ¿sí? 3, y a partir de acá, ¿sí? Voy a empezar a trabajar mis conceptos de potencia, que aquí los vamos a ver, ¿sí? Por ejemplo, antenas de alambre, de onda progresiva, de apertura, planas, ¿sí? Que son de parches, los de microcintas, los arreglos de antenas. Hay mucho escrito. ¿De acuerdo? Y empiezo mi representación de mis diagramas de radiación. El patrón de radiación. Necesito, ingenieros, sus fórmulas. Y mi bibliografía, incluyendo si tomé algunos temas de internet. Quiero este libro que yo tengo aquí, ingenieros, es la Biblia, ¿sí?
de antenas. Balanís. Teoría del análisis y diseño de antenas. Ok. Quiero algo extraordinariamente bien hecho, ingenieros. ¿Sí? Vamos a entregarlo para el 21 de junio. Voy a tomar una de sus presentaciones para impartir la clase. Yo diré, ¿sí? ¿De quién? Bien, seguimos. Entonces, voy a cambiar de presentación. A ver, ¿queda clara mi petición, ingenieros? Vamos a trabajar en equipo. Voy a empezar a leer, voy a empezar a revisar todo lo que tiene que ver con antenas y con lo que se refiere a antenas, ¿sí? Por ahí, ¿cuántos tipos de antenas? Esa pregunta me encanta porque hoy es infinito, infinito, infinito el tema de cuántos tipos de antenas. Profesora, Dígame, ingeniera. ¿Cuántas diapositivas pueden ser? Las que necesite, ingeniera. Ok, gracias. Sí. Disculpe, profe. Ingeniero. ¿Para qué fecha dijo que quería las diapositivas? Es que no escuché bien. 21 de junio. ¿De junio? Estamos Sí. en octubre. Perdónenme. 21 de octubre, ingenieros. Bueno, la materia Me perdí. Bien. Ok. Vamos a ver. ¿Ven la presentación? No. ¿No ven la presentación? ¿Ahora? No, profe. ¿Por qué? Ok. A ver. Déjenme. Cambio. De ventana. Me dice, voy a apagar la cámara porque como que no me está respondiendo. Ahí lo tienen. Sí, profesor, ahora sí se ve. Muy bien, listo. Bueno, es que cuando lo demanda tanto. Bien, voy a recorrer y vamos a empezar, voy a ver el concepto de potencial retardado, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar el análisis de una antena dipolo, ¿ok? Entonces, revisamos las ecuaciones de Maxwell, hablamos de las funciones potenciales, hablamos de cómo obtener, ¿sí? el concepto de cómo obtener E y H, intensidad de campo eléctrico e intensidad de campo magnético, en función de mis teoremas, ¿no? Los teoremas vectoriales.
del concepto de trabajo para llegar a la definición de potencial eléctrico, ¿sí? Potencial magnético. Y a partir de aquí nosotros dijimos, ya conozco A y conozco B. ¿De acuerdo? Entonces, esta figura que yo tengo aquí y este esquema que tengo acá, ¿sí? Estas definiciones matemáticas, este esquemita, por favor, necesito que lo copien. Acuérdense que este es un vector. A la velocidad de la luz, ingenieros, necesito que en su esquemita veamos, fíjense, que quiero que reporten ahí en su cuaderno. R', ¿sí? R' es la distancia que tengo del origen al volumen. R es la distancia que tengo del origen al punto de análisis, en el punto muy, muy, muy lejano respecto de acá. Y R, ¿sí? Es la distancia de mi volumen hacia el punto de análisis. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que lo referencien bien. ¿Por qué razón? Porque este vector y este otro vector, esencialmente, ingenieros, son distintos. Pero, ¿sí? Dijimos que lo voy a usar y lo voy a seguir usando, ¿sí? Si el punto de análisis está aquí, ¿sí? En algún punto, si esto lo hago más y más lejos, voy a insistir, si este punto respecto de este punto, de mi origen, respecto de donde voy a ubicar el volumen o la antena, ¿sí? Voy a tener, ingenieros, voy a tener aquí una distancia totalmente despreciable. Si yo, desde mi punto de análisis, donde voy a colocar mi antena, tengo 1 metro, 2 o 5 respecto de 40 kilómetros, por ejemplo, en un enlace de microondas, o respecto de 30 kilómetros, ¿sí? Este ángulo que se forma entre R y R' se desprecia. Y entonces las líneas se vuelven casi idénticas. ¿Ok? Entonces, puedo decir que R minúscula igual a R. Esto es lo que estoy diciendo acá. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita, en su esquema, quiero que me digan qué es A y qué es B. Lo voy a explicar primero. Lo voy a explicar primero. ¿Quién es B? B es mi potencial, ingenieros, eléctrico. Y mi potencial eléctrico, como lo definimos la clase pasada ya, dijimos que estaba dada por la densidad de carga volumétrica que se presenta en el volumen y que tiene una influencia a la distancia en el punto de análisis y que yo en este volumen podría considerar n cantidad de cargas. Dijimos carga 1, carga 2, carga n. Si lo vemos acá, digo, mi carga, ¿sí? Que genera la intensidad de mi campo eléctrico en el punto. Una carga 2 que genera un vector de intensidad de campo eléctrico en el punto. Hasta n, puedo tener n cantidad de cargas, ¿de acuerdo? Entonces, el conjunto de las cargas, ¿sí? Agrupadas en el volumen, ¿sí? Me van a dar lo que yo llamo una densidad de carga volumétrica, ¿sí? Carga volumétrica.
Aquí está, Rho de B. ¿En dónde? Pues en un volumen inversamente proporcional a 4pi por epsilon R. Constante, entonces tengo Rho de B sobre R por una diferencial de volumen. Aquí está. Entonces, lo que sucede en el volumen generado por las cargas, ¿sí? Tiene una influencia a una distancia R. ¿En dónde? En un punto, en el espacio, en un punto de análisis en el espacio. Lo que sucede aquí tiene una influencia en este punto. Y está dada por quién, ingeniero, sobre 1 sobre 4pi epsilon por la integral de Rho de B sobre R. Esto es el potencial eléctrico. Ahora, potencial magnético. Decimos que si tenemos una densidad de corriente de conducción, va a generar un campo, ¿sí? Una intensidad de campo eléctrico, ¿sí? Si tengo corriente, ¿qué se genera? Campo magnético, perdón. Campo magnético. Aquí está. Mi potencial magnético es igual a ¿quién, ingenieros? A J, mu por Jn. ¿Y quién es J? Mi corriente de conducción. ¿Sí? Esta corriente de conducción que se está moviendo aquí, ¿sí? Va a tener influencia en el punto lejano en función de un potencial. ¿Cómo lo visualizo? Potencial magnético. ¿De acuerdo? Todas las densidades, todos los vectores de densidad de corriente de conducción tendrán una repercusión, tendrán presencia en el punto lejano o influirán sobre lo que sucede en el punto lejano, que sería lo más correcto, ¿de acuerdo? Lo que sucede aquí. ¿Y cómo está representado esta influencia de lo que pasa aquí respecto a este punto? Por mi potencial magnético. Entonces, aquí tengo, ¿sí? Potencial. Lo que sucede con J, mi corriente de conducción, es lo que se visualiza acá como potencial magnético. Lo que sucede con Rho de B, mi densidad de carga volumétrica, es lo que sucede con mi potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que tengo en el volumen, todo lo que sucede en el volumen, tiene una influencia sobre el punto en el que yo estoy analizándolo. Esto es potencial eléctrico y esto es potencial magnético y matemáticamente se definen así. Por favor, ingenieros, necesito que anoten en su cuaderno esto que acabo de decir y regreso con ustedes. Aquí estoy. 3 minutos. ¿Listo?
Listo, profesora. Muy bien. Voy a regresar. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que así empezamos? Pero ahora ya lo sé con matemáticas. A 54.6 millones de distancia para comunicarnos con una antena que es a lo que nosotros llamamos el volumen, ¿sí? Que tengo aquí, respecto de este punto, tengo que recorrer una distancia de 54.6 millones de kilómetros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahora necesito decir que lo que va a suceder en el punto, ¿sí? Recorriendo esta distancia hasta acá, o bien recorriendo esta distancia hacia acá, ¿de acuerdo? Yo voy a tener un retardo que le voy a llamar T menos RC. Un tiempo y una velocidad, por supuesto, pensando en la velocidad de la luz. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Mi potencial, ¿sí? Eléctrico va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon por la integral de rho de B por E a la J omega, ¿sí? T menos RC. Aquí estoy introduciendo el concepto de onda, ¿sí? El concepto de onda. Una onda es aquella que se mueve en el tiempo y se mueve en el espacio. ¿De acuerdo? Que se mueve en el tiempo y en el espacio. ¿Ok? Entonces, fíjense. ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué es lo que interpreto, ingenieros? ¿Qué es lo que interpreto? Aquí, perdonen. O sea, voy a pedir que lo corrijan. Se me pasa la vida, pero acuérdense que R mayúscula, ¿sí? Es su vector de posición respecto del punto. Explico. A ver, ¿qué significa E a la J omega T? Que yo estoy diciendo en este momento que voy a hacer uso de fasores. ¿Qué significa hacer uso de fasores? Significa que estoy introduciendo el concepto E a la J omega T menos beta Z, ¿se acuerdan? Ya lo vimos. E a la J ¿puedo dibujar? Déjenme hacerlo de nuevo. E a la J omega T menos beta Z de nuestra solución de las ecuaciones. ¿De acuerdo? Y que nosotros deseamos que esto era igual a solo tomando la parte real al coseno de omega T menos beta Z. ¿De acuerdo? Y que de aquí nosotros sacábamos esa definición matemática, ¿no? Una onda que se mueve en el tiempo y que se mueve en el espacio y que tiene una dirección Z y que puede tener una componente en X, en Y y en Z.
Este es el concepto que yo necesito agarrar para antenas, ¿sí? Por eso nos tardamos tanto tiempo en esa definición matemática. Entonces, aquí está. Introduzco el concepto fasor, introduzco el concepto de un potencial armónico, ¿sí? Funciones potenciales armónicas que me están diciendo que la onda, que esto es una onda electromagnética y por definición estoy diciendo que se mueve en el tiempo y que se mueve en el espacio, ¿sí? Entonces aquí en lugar de hablar de beta Z, digo que es beta R, que finalmente es el vector, el de posicionamiento hacia donde yo me estoy moviendo, ¿de acuerdo? T menos RC, acuérdense que está sucediendo, ¿sí? En un tiempo después, mi onda llega un tiempo después. ¿Cuál es el tiempo después? Ah, pues lo que se tarda en recorrer la distancia R a la velocidad de la luz. Lo que se tarda en recorrer esta distancia sucede en un tiempo, ¿sí? Lo que pasa aquí, lo podemos ver acá, en un tiempo, ¿sí? Retrasado R en C. ¿Qué significa? Que recorro esta distancia a una velocidad tal. Entonces, lo que sucede aquí, sucede lo que se tarda en recorrer R a una velocidad. ¿Cuál velocidad, ingenieros? La de la luz. No es inmediato. Es a lo que voy a llamar un potencial retardado o, desde el punto de vista del electromagnetismo, una definición de potenciales armónicos. ¿De acuerdo? Lo mismo, o sea, el Profesora, potencial eléctrico y el potencial magnético se van a dejar sentir un tiempo después de lo que sucede. ¿Cuánto tiempo después de lo que sucede, ingenieros? La definición de mi vector R, este vector R, en este punto P. ¿Cuánto se tarda en llegar de aquí a acá? Es R en C. Distancia sobre velocidad. ¿Cuál velocidad? La de la luz. ¿De acuerdo? profesora, tengo Dígame. una pequeñita duda. Ahí para esa ecuación. Entonces, omega sobre C va a ser igual a beta. Así, Sí, por supuesto. ok. ¿Listo? Sí, sí, ya. ¿Sí? Ok. Muy bien, ingenieros. Por favor, quiero que anoten estas dos expresiones matemáticas, pero más allá de copiarlas, ¿sí? Aquí. Háganme este dibujo. Pongan de dónde sale y hacia dónde llega. Y quiero que me expliquen, ¿sí? Quiero que me expliquen por qué T menos RC, ahí en su apunte.
¿sí? No se les olvide, o sea, tiempo es igual a distancia sobre velocidad. ¿Cuál es la distancia r? ¿Y qué velocidad estamos calculando nosotros? Pues la de la luz, ¿de acuerdo? Si usáramos cualquier otro material, pues bueno, tendríamos que calcular la distancia, la velocidad en función del medio. ¿Y qué significa eso? Pues usar una mu r y una epsilon r diferentes de la del espacio libre. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí, profe. ¿Listo? Quisiera que versara su nota, ingenieros, en el sentido de decir, yo, ¿sí? Entiendo que el potencial eléctrico se define así, el potencial magnético se define así, y después introduzco el concepto de onda armónica. ¿Cómo lo introduzco? Como E a la J omega por T menos RC. ¿Y por qué introducimos este J omega T menos RC? Ah, porque estoy diciendo que mi onda electromagnética, que mi onda está viajando, ¿sí? En función del tiempo y la distancia o el espacio.
Avísenme, ¿estamos listos? Ya, profesora. Ya, maestra. Muy bien. Entonces, para que quede absolutamente claro, ingenieros, lo que yo voy a ver en el volumen, ¿sí? Es esto, una antenita. ¿De acuerdo? Lo que yo estoy analizando en el volumen es una antena. Y en esta antena que yo tengo acá, voy a tener, ¿sí? A J y a ρ de B. Es decir, voy a tener una densidad de corriente de conducción, ¿sí? Y una densidad de carga volumétrica que se refieren, ¿sí? A cargas en movimiento que generan intensidad de mi campo eléctrico. Voy a tener cualquiera de las antenas. Una monopolo, una dipolo, helicoidales, ¿sí? Microcintas, antenas de aro, antenas fractales. Y lo que voy a ver ahora es el método analítico. ¿Sí? Ahora voy a hablar del método analítico. Bien, voy a cambiar. Bueno, no, antes de cambiar. Antes de cambiar, me voy a asegurar. Por favor, necesito un voluntario. Ábrame su micrófono. Nuestro primer voluntario. Ingeniero Jorge, ábrame su micrófono. Muy bien. ¿Quién es B y quién es A en esta figura, ingeniero? Hola. ¿Mm? Ok, ayúdeme a entender potencial eléctrico. ¿Cómo se genera el potencial eléctrico? ¿Lo puedo ayudar? Adelante. Pues son todas las cargas que están en el... Bueno, más bien es la influencia que tienen todas las cargas que están en el volumen sobre el punto P que está a la distancia. Ok, las cargas, ¿sí? Y acuérdense que esta carga que genera un vector, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de vector? De intensidad de campo eléctrico, ¿sí? Efectivamente, ingeniero. Lo que tengo aquí, mis cargas van a generar o van a tener presencia o influencia sobre lo que sucede en el punto. Y esa influencia nosotros la capitalizamos con B. Necesito otro voluntario. Ingeniero Carlos, ábrame su micrófono.
Sí, profe. ¿Quién es A? A es el potencial magnético. ¿Y cómo me lo explicaría? Pues sería toda la densidad de corriente de conducción que tenemos, las cuales tienen una influencia en el punto de análisis en el espacio, generando un campo magnético. Exacto, intensidad de campo magnético, ¿verdad? Muy bien, perfecto, ingeniero Carlos. Gracias. Necesito, ingeniera Sofía, ábrame su micrófono. Sí, profesora. ¿Qué diferencia hay con los potenciales armónicos, las funciones potenciales armónicas respecto de las funciones potenciales A y B? Que en las funciones potenciales armónicas se agrega un factorial para que, bueno, esto indica que se están moviendo en tiempo y en espacio. Ok. ¿Y por qué pusimos un T menos RC, ingeniera Sofía? Porque hay un tiempo de retardo, que sería la distancia entre la velocidad de la luz. Perfecto. Ok. Porque no necesariamente lo que sucede en el volumen se deja sentir en el punto de análisis en el momento, ¿de acuerdo? Estas distancias o estos retardos que hoy tenemos son imperceptibles. Es decir, aunque nosotros, gracias, ingeniera, muy bien, aunque nosotros, ingenieros, en este momento, ¿sí? Las distancias que estamos recorriendo para que ustedes me escuchen y yo los escuche a ustedes, ¿sí? Aunque bien hay un T menos RC, ¿sí? Tenemos un T menos RC, pero ese T menos RC no lo sentimos. Es decir, si yo estuviera hablando de Marte, ese T menos RC, ese tiempo, dependiendo de esta distancia, ¿sí? Va de 7 a 22 minutos. Pero entre ustedes y yo no hay 54.6 millones de kilómetros. Por lo tanto, y como la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, en el momento que yo le digo, ingeniera Sofía, por favor, ábrame su micrófono, inmediatamente abre el micrófono. Dice, yo sé lo que significa T menos RC. Y no, aunque existe ese T menos RC, no es perceptible, pero existe. Pueden ser microsegundos, pero existe. No es perceptible a nuestro oído. Pero si estuviéramos en Marte, lo que yo digo aquí, tardaría en llegar allá 22 minutos. Esos 22 minutos es T menos RC. Mi tiempo inicial menos mi tiempo final me va a dar ese tiempo de retardo. ¿Está claro? Sí, maestro. Perfecto. Ok. Bueno, ahora vamos a iniciar el método analítico. Y voy a cambiar de presentación para que me ayuden a revisar. ¿Lo ven? Sí, maestro. Sí, maestra. Sí, profesora. Ok, vamos ahora, ingenieros, a analizar una antena dipolo en función del método analítico. ¿De acuerdo? Vamos a usar los 3 métodos para este tema.
¿Qué significa usar los 3 métodos? Ah, pues primero vamos a ver cómo se distribuye la corriente en mi antena, porque de eso se trata. O sea, cómo es Rho de B, cómo es J. Eso es lo que estoy esperando ahí. Rho de B y J, ¿sí? Entonces, lo primero, ¿sí?, que yo quiero aquí es comprender e interpretar el concepto de campo cercano y lejano en una antena tipo dipolo. Acuérdense, concepto de campo cercano y lejano de una antena dipolo. Y para ello voy a hablar de la distribución de la corriente, ¿ok? ¿De qué voy a partir? ¿Qué es lo que cómo puedo analizar, ingenieros? ¿Cómo puedo analizar la distribución de corriente de una antena? Mi primera condición es tener el conocimiento de cómo se distribuye la corriente. ¿De acuerdo? ¿Cómo se comporta la corriente en una antena tipo dipolo? Y entonces, todos aquí, y si no, me van a decir, ah, maestra, pues claro que yo sé cómo se comporta la distribución de corriente en una antena dipolo porque vengo de mi curso de líneas de transmisión. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué sabemos de líneas de transmisión? Ah, pues sabemos, ingenieros, ¿sí?, que yo pude analizarla en función de los parámetros distribuidos. Pude ver cómo se comporta la corriente en función de los parámetros distribuidos, L, R, C y G. ¿De acuerdo? Entonces, también sé que la definición más común, más simple de una línea de transmisión es que está compuesta de 2 hilos conductores que conectan al generador y a la carga. Y en líneas de transmisión, para mí la carga era indistinta, ¿no? Y que muchas veces les dije, ah, pues una carga es una antena. ¿Sí? Entonces, mucho de lo que analizamos en líneas de transmisión fueron cables coaxiales, líneas bifilares, ¿sí? Usualmente nos encargamos de analizar líneas bifilares. Entonces, estos parámetros distribuidos a lo largo de la línea los podemos ver como R, L, C y G. Resistencia, inductancia, capacitancia y conductancia. De nuevo, y dijimos que podíamos dividirlas en ¿cuántas secciones? N secciones. O sea, yo puedo hacer el análisis de esta línea de transmisión dividiendo mi cable en N cantidad de pedacitos. Y entonces, la representación de este cable coaxial que están viendo aquí es que tengo 2 conductores, este conductor y este otro, que están representados por esta y por esta otra línea. Y que están separados por un dieléctrico que puede ser aire, que puede ser plástico, que puede ser cualquier tipo de polietileno. ¿Sí? En el cable, en los conductores, voy a tener a la resistencia, a la inductancia, a la capacitancia y a la conductancia. ¿De acuerdo? Entonces, matemáticamente, ¿sí?, yo revisé mi línea de transmisión y a partir de esta revisión de la línea de transmisión estoy diciendo que R, que es mi conductancia y que es mi capacitancia, por supuesto, resistencia e inductancia, perdón, resistencia, inductancia. Como tengo 2 líneas es R entre 2, ¿sí? L entre 2, aquí está. Esto es a lo que yo llamo impedancia de mi línea.
y lo que tengo en paralelo, que está separado por este medio, que es un dieléctrico, ¿sí? Aquí voy a tener conductancia y voy a tener capacitancia. Y voy a llamarlo admitancia. De mi curso de líneas de transmisión y de circuitos, por supuesto. ¿De acuerdo? Con estos conocimientos de líneas de transmisión, ¿sí? Yo, ingenieros, puedo decir que la solución, ¿sí? O sea, para llegar a esta solución que les estoy presentando, pues nos tardamos un semestre, otro semestre. Pero lo que les quiero decir es que de aquí retomo, ingenieros, ¿sí? Nuevamente, la onda 1 y la onda 2. Onda 1. Fasorialmente, ¿de acuerdo? Onda 1, onda 2. Una onda que va y otra que regresa. Tanto de corriente como de voltaje. Ondas que viajan de regreso hacia mi fuente y la que se aleja hacia la fuente. Pero vean, estamos usando los conceptos de admitancia y de impedancia. ¿Sí? Y aquí, ingenieros, estoy diciendo que mi onda se atenúa. Alfa más J beta. Alfa, mi constante de atenuación, mi constante de fase. Voy a insistir, para llegar a estos conceptos es la solución para corriente y para voltaje de nuestro curso de líneas de transmisión. Lo que muestro aquí, ingenieros, es que voy a analizar ondas, corriente y voltaje como ondas, como la solución que tanto trabajo nos costó desarrollar y entender. ¿Ok? Entonces, este es lo siguiente que tengo que saber. Luego, voy a buscar la solución analítica y voy a decir que esta es la suposición de la que yo voy a hablar. Voy a resolver, ¿sí? Por el método analítico, ingenieros. Voy a resolver suponiendo que sé cómo se distribuye la corriente en una línea de transmisión. Y esa línea de transmisión es a lo que yo llamo una línea de transmisión en circuito abierto. ¿De acuerdo? Y que en antenas la conozco como un dipolo. Entonces, aquí estoy. ¿Sí? Quiero ver cómo se comporta la corriente y el voltaje en un dipolo. Y esa es su tarea. ¿De acuerdo? El método analítico me va a decir cómo se comporta la distribución de corriente en un dipolo. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que yo estoy suponiendo, ingenieros, es que se comporta como una línea de transmisión en circuito abierto. ¿Estamos? Tarea. Sí.
investigar. Investigar. ¿Cómo? Se distribuye la corriente y el voltaje en una línea de transmisión. ¿Cómo se distribuye la corriente y el voltaje en una línea de transmisión en circuito abierto? Lo necesito para la siguiente clase, porque si no, vamos a hablar dos lenguajes distintos. Muy bien, pues muchas gracias por su tiempo, por su atención y recuerden, vamos a seguir nuestra metodología en función de los métodos. Y el primero que voy a analizar es el método, ingenieros, analítico. Gracias. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense. De acuerdo, maestra. Bonito fin. Igualmente, cuídense. Bye.